buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo el tema de la reforma educativa, de qué piensa hacer Andrés Manuel López Obrador con la reforma que fue aprobada durante este sexenio del presidente Peña Nieto. Para analizar este tema se encuentran con nosotros dos expertos en materia educativa. Me da mucho gusto recibir a Tomás Miklos. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Un placer estar contigo. Encantado de tenerte por acá. Y se encuentra también con nosotros Raúl Cepeda Gil, politólogo, pero también experto en la materia educativa. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, gracias por la invitación, Leo. Muy buenas noches. Bueno, pues, ¿cómo están viendo, Tomás, Raúl, el proceso de la reforma educativa, donde hay señales, donde dicen unos no va a quedar ni una coma, otros dicen se va a suspender, otros sí se van a quedar ciertas cosas? Hay mucha incertidumbre al respecto, Tomás. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, el mundo del futuro es el mundo de la incertidumbre. Es correcto. Tendríamos que comenzar con ello. Sí. Efectivamente hay muchísimos elementos que se han venido discutiendo, sí. Unos más destructivos y otros más constructivos. A mí me da la impresión que efectivamente hubo malos resultados y probablemente malas estrategias en la reforma educativa que tuvimos en este sexenio. Entonces hay una gran cantidad de animadversión, vamos a llamarle, por parte sobre todo de los ejecutores, que son los maestros. Entonces muchos de ellos, en dos grandes bandos, en principio de carácter sindical, han venido protestando contra ello. Lo más probable es que haya una derogación, es lo que están planteando. Es posible que haya ajustes, o sea, que haya elementos que rescatar. Corriente un poco político-económica que ha seguido el país y van acatando algunas líneas de ese neoliberalismo, le vamos a calificar. Me parece que es muy importante que en este momento, con el triunfo que tuvo López Obrador y su equipo de trabajo, yo diría, es una oportunidad de cambio. Para mí es una oportunidad de cambio. Quiere decir, ya nos dimos cuenta o nos tenemos que dar cuenta de lo que no funciona y por lo tanto aprender y aprender con H de ello y poder reaccionar. ¿Tenemos ese diagnóstico, Tomás? Tenemos de qué muchos funciona y qué no ha funcionado de la reforma. Sí, te puedo resumir algunos de ellos. A ver, rápidamente, si quieres. Sí, cómo no. Mira, la reforma educativa que se hizo un poco de arriba para abajo. Sí. O sea, un grupo de expertos, autoridades, etcétera, diseñaron lo que consideraban que era lo mejor. Que se requería un cambio, se requería porque la tendencia educativa del país iba en sentido contrario de lo deseado. Sí. Sin embargo, yo diría que la estrategia les funcionó. Me voy a atrever a usar un término un poco fuerte, fue mal parida. O sea, quizá debieran haber diseñado un modelo, consultado el modelo y regresado a hacer una reforma. Y lo hicieron exactamente al revés. Pero mal parida, pero el niño venía bien o no venía bien. No, mal parida quiere decir que el niño venía mal. Okay. Mal en ese sentido. Okay. Por ejemplo, fue una reforma que se califica punitivo laboral. Sí. Entonces los maestros sintieron que venían contra ellos. Y efectivamente hay muchos de esos elementos. Me gustaría que profundizáramos en todas las cuestiones de evaluación y cosas por el estilo, que fue un poco la punta de lanza, digamos, que se estableció. Se crea un INE, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, reforzado, independiente de alguna manera, pero se centra en la evaluación de los maestros. Y es una evaluación de carácter, yo diría, exclusivo, o sea, se trata de reprobar, excluyente. Entonces lo que necesitamos, o sea, es parte de la reforma, y en esto yo mismo he estado participando, es hacer una especie de evaluación formativa, o sea, que todos tengan derecho a la educación, cada quien en lo que pueda, pero que todos tengan acceso, porque todos tienen derecho constitucional incluso a la educación. Lo que se hizo es algo para excluir y necesitamos algo incluyente. Incluyente el maestro. Incluyente el maestro, incluyente el alumno. Muy bien. Incluyente las familias, las comunidades, todo incluyente. Raúl. Pues mira, Leo, sobre este tema, pues viene, como lo decía Tomás, de un proceso político que tensó a todo el sistema educativo nacional, que fue crear esta reforma. Lo recordarán las personas que nos estén viendo, que fue una reforma que se hizo express, se reformó la Constitución, la reforma constitucional más rápida en la historia del país, tuvieron que pasar la ley del servicio profesional docente
con una Cámara de Diputados rodeadas y muchos foros de antes. Entonces, la estrategia de los foros tiene esa lógica de desenudar un poco el conflicto que ya devenía. Los foros de ahora. Los foros de ahora de la Que reforma. hasta hubo sillazos. Hasta hubo sillazos, pero incluso... En Acapulco, ¿no? En Acapulco. Es natural también, porque... algunos han dicho argumentos, ¿no? El equipo de López Obrador está con el Bester y otros dicen que están con la CENTE, ¿no? O con los dos. O con los dos. Y lo que demuestra este foro es que nadie está con nadie, porque la convocatoria es general hacia todo el magisterio. Es normal que estas tensiones sucedan en un estado como Guerrero. Ahora, lo importante va a ser ver cómo estos foros devienen en el diagnóstico y en la solución. Y eso es algo que va a tener que tener cuidado el equipo del secretario designado, Esteban Moctezuma. Pero aquí Tomás decía que sí hay diagnósticos de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Claro, pero en este diagnóstico, para eso son los foros, tienen que venir los maestros, porque en cierto sentido, como decía Tomás, viene de abajo hacia arriba, viene el diagnóstico. No, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, sí. Exacto. De arriba hacia abajo viene el diagnóstico técnico y los operadores de la reforma, que al final van a ser los maestros, no se sienten parte de ella, ¿no? Entonces, esto es parte de hacer sentir a los maestros parte de la reforma. Lo que se tendrá que cuidar es que el resultado de los foros sea que efectivamente lo que se diga en ellos y los maestros expresen esté en el contenido de la reforma, cualquiera que sean las modalidades de si se deroga el tercero constitucional el contenido anterior, si se reforma la ley del servicio profesional docente, cualquiera que sea la fórmula o el método que se elija al final, que se va a ser una decisión política que tiene que contener al menos el espíritu de esta consulta y cómo esta consulta crea o recrea relaciones en el sistema educativo que lo destense, que creo que eso es fundamental. Tomás. Sí. El tema parece ser una vez más político, más que educativo. Es Otra prioritariamente político. Es que, exacto. Finalmente te quiero decir, nosotros llevamos 8 años, más de 8 años en este programa, le hemos dedicado muchos programas al tema educativo, por fortuna, han estado líderes sindicales, han estado expertos, han estado maestros, etcétera. Finalmente, siempre acaba la educación en un segundo plano y siempre acabamos en el tema político. Mira, hay como dos planteamientos. Me voy a ir un poquito a la historia, no voy a contar la historia definitivamente. No, bueno, sí. El planteamiento tipo freudiano, digamos, tipo freudiano era la educación es imposible. Es decir, era grave y todo el sistema psicoanalítico es un sistema muy particular de formación de gente. Sí. Montaigne, por poner un francés, lo que dice es la educación es lo más importante que puede haber en la vida y es lo que puede transformar realmente. La educación no transforma a la gente, pero sí transforma a aquellos que van a transformar el mundo. Entonces es muy importante este planteamiento. Sí ha habido muchísimas reformas educativas, muchas discusiones, pero los resultados son negativos. Y yo diría que hay una especie, yo le llamo la disputa por la nación, prácticamente. La educación debiera tener el rol prioritario. Yo le llamé en alguna ocasión la silla vacía, como que ha habido dirigentes de carácter religioso, dirigentes de carácter político, y no hemos tenido una verdadera dirección con visión de largo plazo, o sea, de una transformación muy de consensual. Y eso no lo hemos tenido. Es el momento. ¿Por qué es el momento? Porque los planteamientos de este próximo presidente de la República y de algunas de sus gentes de sus equipos son altamente conscientes de la necesidad de cambio. Se están haciendo foros, como decía Raúl, muy importantes. Quiere decir, se está consultando. Esto de consulta no es una cosa fácil, es una cosa súper compleja, porque con mucha facilidad se desvirtúa, se sesga, digamos, estadísticamente hablando. Entonces, esta consulta tiene que llegar a una serie de análisis. Un poco tiene que haber una parte metodológica, incluso ideológica, metodológica, y otra parte que tiene que ver con esta participación de puntos de vista que están en disputa. Claro. Yo acabo de escribir un libro que me fascinaría que fuera conocido, que se llama De la reforma a la transformación educativa, y que hace una especie de historia, de diagnóstico de la situación actual, y que luego hace la mitad del libro son propuestas. Porque una buena parte de lo que ha venido ocurriendo con la reforma es que, con estas consultas, digamos, es que ha habido muchísimos elementos del qué,
pero no hay elementos del cómo. Bueno, es Entonces, exacto. no, esto tiene que venir, lo estamos construyendo, lo tenemos que construir, pero lo más importante es visualizar el qué, el para qué incluso. Raúl. Efectivamente, el campo educativo, como yo diría, cualquier campo que tiene que ver con las relaciones laborales con el Estado está hiperpolitizado. Entonces, el reto tiene que ser despolitizar ciertas cosas, deshacer sí el acuerdo corporativo sindical de los años anteriores. Esta reforma lo que hizo fue meter un shock muy dramático, pues, al intento de deshacer este acuerdo. Ahora se tiene que reconstruir el acuerdo para que las relaciones políticos sindicales se queden en ese lugar, ¿no? Que se queden en la negociación salarial, en la negociación de condiciones laborales, que esa es una negociación que, aunque es económica, es muy política, pero que por fin se pueda hacer política educativa. Pero déjame preguntarte en ese sentido, una de las cosas que trató de hacer la reforma educativa del presidente Peña fue descolonizar la Secretaría de Educación Pública, que había sido colonizada por el sindicato. Y aquí utilizo el término que ha utilizado Carlos Ornella, ¿no? Sí, claro. Que ha estado con nosotros varias veces. Eso me parece ser un error por parte de la nueva administración, volverle a abrir al sindicato o a la coordinadora la posibilidad de ser ellos administradores de la educación. El patrón tiene que ser el Estado, Claro. el gobierno. Ahora, pero en este caso, yo usaré el contraargumento de Manuel Gil Antón a Carlos Ornelas. Sí. No es una colonización, no es decir que la Secretaría estaba solita y de pronto llegaron. Ah, no, también se dejaron colonizar, claro. Exacto, Sí, sí, es un totalmente. acuerdo político. Sí, sí. La cosa es construir un nuevo acuerdo político. Yo espero que lo que venga del próximo sexenio no sea la reconstrucción del viejo acuerdo. No está en esos puntos, Pero no se ha pues dicho. parecería que sí, porque parece que viene de regreso la maestra Elvester Gordillo. Pues, los de que la la- coordinadora pues están en su lucha de siempre. Pero ellos siempre van a estar en su lucha y el Bester, pues eso es responsabilidad de la PGR, no de este No, que gobierno. PGR, la PGR ya la absolvió, ¿no? Pues Olvida, sí, o sea, ya está libre. si alguien la liberó fue este gobierno, no este. Si alguien Desde empezó- luego, pero también salió con López Obrador durante el periodo electoral. Pero López Obrador es una convocatoria general a los maestros. Ahora, se tiene que cumplir después. Ese es un problema de esta larguísima transición, ¿no? Sí. Que nos deja demasiado tiempo a la especulación de qué puede suceder. Yo lo que espero es que sí nazca un acuerdo que rehaga las relaciones entre maestros y entre el Estado. Que no sea ni el anterior, ni que tampoco sea el de la última reforma que metió una tensión innecesaria al sistema educativo. Que sea una reforma la cual permita que funcione por fin el sistema. Pero otra vez, fíjate, me tengo que ir a un anuncio, pero otra vez estamos hablando de relaciones laborales, relaciones políticas y no de educación. Es que ese es muy frustrante. Vamos a hacer una breve pausa Hablamos y de educación. regresamos con Tomás y con Raúl a hablar de educación. ¿Qué De se acuerdo. necesita? Finalmente se habla mucho de la evaluación punitiva, de las relaciones con el sindicato, etcétera. Pero mientras tanto, no sé si estarán de acuerdo, pero la educación pública en este país es un desastre. Yo creo eso. Es una desgracia. ¿Es una incluso. desgracia? Sí. Hay muchos problemas, sin lugar a dudas. Bueno, regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una mesa muy interesante sobre la reforma educativa, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, qué hacer con la reforma de Peña Nieto. Nos acompañan dos expertos en la materia, Tomás Miklos y Raúl Cepeda Gil. Y quedamos, Raúl, Tomás, de hablar de educación. Es un desastre la educación pública en este país. Por cierto, todos los que tratan de arreglar la educación pública de este país mandan a sus hijos a escuelas privadas, incluyendo a López Obrador. Su hijo va a una escuela privada. O al extranjero incluso. O al extranjero incluso. sí, por eso. Entonces, ¿qué se necesita para mejorar la educación pública? Ya no hablemos de la nómina, de las relaciones sindicales, de la política laboral, etcétera. Vámonos al tema de la educación. Y aquí estuvo varias veces el entonces secretario Aurelio Nuño, y dijo: cambio de modelo educativo, hay que enseñarle a los niños a pensar más que a repetir. Eso, por lo pronto, a mí me parece que es correcto, Tomás. Totalmente correcto. Ahí está. Sí. Y es A el ver. secretario de este presidente. Sí, yo lo sé. A ver, ¿quieres que comente algo? A ver. Mira, yo no estoy en contra de la política, estoy en contra de la grilla, o sea, de la politiquería. Lo que sucedió
a principios del sexenio fue verdaderamente politiquería y traiciones. Entonces, efectivamente, el Estado debía tomar las riendas de la educación. Correcto. El Estado es una función del Estado. Entonces, esa toma la hizo violentamente, la hizo punitivamente. Golpeó a la maestra y golpeó a los sindicatos, o por lo menos a uno de ellos. No funcionó bien, no operó, se hizo así como dijimos, de arriba para abajo. Ahora se trata de hacer de abajo para arriba, pero ¿cómo hacerlo? Porque esos serían como los extremos de la verdadera democracia. No es tan fácil de operar. Yo tengo la impresión que la educación en el futuro, y de esto hemos hablado mucho, hemos construido mucho, tiene que ser una educación cuyo centro no es la escuela, como se manejó en ese ejercicio, sino el alumno, el sujeto al centro. O sea, el sujeto es el alumno y el sujeto es el maestro. Entonces, lo más importante de la educación es el aprendizaje, no la enseñanza. Entonces, el rol del maestro tiene que cambiar. Tiene que ser aquel que se responsabiliza de que el otro aprenda. Es la otredad lo que se tiene que tomar en cuenta. Y el otro es muy diverso, muy heterogéneo, digamos. Entonces, se requiere un sistema que permita que el maestro... Este sistema de formación de maestros nunca se dio. Se les evaluó sin haberlos formado adecuadamente. Ese fue uno de los gravísimos errores. Aparte de que me voy a atrever a mencionar, se dio el cargo de evaluar a los maestros cuando lo que hay que evaluar es el sistema educativo nacional, porque el aprendizaje no se da solo por los maestros. Los maestros dejarán de ser los portadores del saber. Hoy tenemos millones de fuentes de información y de saber a los cuales tenemos acceso. Es más, el problema es cómo discriminar y seleccionar aquello que nos es verdaderamente... Ese es el rol del tutor, del coach, le llaman muchas gentes. Del coach. De hecho, ese es el futuro. Muchos futurólogos dicen que los maestros en algún momento hasta pueden desaparecer con las nuevas tecnologías que hay. Pero el rol del tutor, del mentor, ese sí no puede desaparecer, ¿no? En este caso, tomando por ejemplo el nuevo modelo educativo, que en realidad agregó cosas interesantes que eran, por ejemplo, las habilidades socioemocionales, que es un tema que es relevante y tenía que estar, que un poco se centró en la gestión individual de las escuelas. Pues sigue retomando de modelos educativos anteriores, la reforma integral a la educación básica, la RIEP y la RIEMS, que es la media superior, que en realidad ya tenían este nuevo concepto de competencias y construcción de conocimientos. Ahora, el verdadero problema no es que existan estos documentos. Uno lee el del nuevo modelo o lee lo de la RIEMS y se encuentra prácticamente similitudes y son documentos que a veces son muy buenos. El problema es cómo lo implementas ya a nivel del que el profesor pueda cambiar sus prácticas educativas. Y ello requiere mucho esfuerzo que no es espectacular. Requiere estar con los profesores, que los directivos tengan un rol en acompañar a sus profesores a que estén cambiando sus formas y prácticas, los que ya están. Tiene que ver también cómo cambia el currículum de la educación normal, dónde se forman nuestros profesores y cómo logramos que nuestros profesores de las normales tengan la capacidad no solo de dar el nuevo modelo educativo o el modelo educativo que se desee, que a final de cuentas abandone el modelo de aprendizaje conductivista, que es solo aprender ciertas cosas y repetir. Pero, por ejemplo, Raúl, otra vez, regresando a lo que trató de hacer Peña Nieto en materia educativa, inglés y cómputo. Pues otra vez, yo creo que suena razonable mantener en un país como México, con el tema de la globalización, el darle a los chavos, a los muchachos, dos instrumentos importantísimos del mundo actual, el inglés y el cómputo. En estos casos, el inglés ya estaba en parte de los currículums educativos. Sí, pero no les daban lana, ese es el problema, ¿no? Ahora, lo que hay que evaluar es si en los programas de inglés de este sexenio, que consistían en formar a los profesores en enseñanza de inglés, fueron efectivos. Hasta donde no tuvieron, sobre todo, la cobertura suficiente de maestros. Se ha hablado de incorporar en masivo maestros de inglés de las universidades. Sea cual sea el método, lo que hay que esperar es que las nuevas políticas sí respondan a la formación del profesor. Es decir, tenemos que regresar a la formación del profesor por un lado. Y en el otro de tecnologías, pues uno de los resultados que me pareció interesantes de la reforma pasada, que fue el censo de centros educativos, es que no hay infraestructura suficiente para ello. Uno de los programas del próximo gobierno va a ser
de Internet en todos los espacios públicos gubernamentales en el país. Entonces, por esa vía podemos esperar que venga el cambio tecnológico, porque las políticas educativas en habilidades digitales, en computación, desde Enciclomedia con Vicente Fox, todas hasta ahorita han sido un fracaso. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación suele decir que tienen unos problemas de mantenimiento, gastos, corrupción. Entonces, mucho de esto es implementación de políticas en lo fino, lo cual queda un poco debajo, como tú bien decías, de la gran política explosiva, ¿no? Porque además, y es también el controlar las expectativas, es decir, los cambios profundos de prácticas educativas se dan en muy largos periodos, más allá de un sexenio. Bueno, tengo que ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo, así es la televisión. En conclusión, ¿qué debería de hacer López Obrador, Esteban Moctezuma, en fin, los que van a estar al frente ahora del sistema educativo nacional, público, que no privado? Tienen que hacer esto que Raúl plantea, tienen que hacer que lo que se dice que se tiene que hacer, se haga. La implementación. Eso es, la implementación. Pero también al decir esta planeación, tiene que ser realista. No puede ser solamente de expectativas y de esperanzas. Es algo que tiene que ser muy bien calibrado. Yo manejo la cuestión de prospectiva, o sea, es un rol, es una visión de Estado, no es una visión de gobierno, ni mucho menos operativa. Eso es lo que se requiere. Esto es lo que necesitamos hacer que se lleve a cabo. O sea, poner las expectativas a nivel de lo que podemos hacer. ¿Estamos mal? Estamos muy mal. La tendencia es mala durante los últimos años. Hay que revertirla, hay que crear estrategias para revertirlas. A eso, en el libro que yo comenté hace un momento, hablamos precisamente de estrategias para esta reversión. Hablamos de un concepto que voy a mencionar rápidamente, que se llama futurible. El futurible es el mejor de los futuros posibles. Tiene que ser posible. Es uno de los problemas que estamos vivenciando, es esta enorme expectativa que pudiera no ser factible. Así es. Tenemos que hacerlo más racional. Está bueno ese concepto futurible. Raúl. En este caso yo sugeriría tres cosas. Uno, que devenido de estos foros surja no solo un proyecto sobre expansión de la oferta, que un poco ha sido el énfasis del presidente electo, también tiene que venir un énfasis de calidad de alguna manera. Y pienso que ha estado ausente del discurso, pero yo espero que devenga de los foros. Ese es un punto. El segundo es estar conscientes que eso es una tarea de largo plazo y que no solo depende de los maestros, depende de infraestructura, de políticas, de las comunidades. México se parece mucho a América Latina, todos tenemos resultados muy similares en PISA, es decir, hay que pensar qué hace que América Latina estemos retrasados con respecto a otras regiones del mundo y a partir de ahí comenzar a construir. Y yo diría lo tercero, mi sugerencia, que al menos es una lucha personal que ya llevo, es intervención infantil temprana. Yo creo que Heckman lo ha estudiado desde hace muchos años, Premio Nobel de Economía, hay que invertir mucho en los niños. Esa es la inversión que tiene mejores réditos y tiene los menores costos. Entonces me gustaría mucho escuchar de la próxima administración una política integral a la infancia. Pero estás hablando desde que está en la concepción hasta los 5 años, como lo define la UNICEF, que es toda una política de intervención en alimentación, salud y sobre todo de estimulación cognitiva que puede resolver muchos de los problemas que ya se enfrenta el maestro en el aula. Es decir, el maestro no es el único actor. También tenemos que preocuparnos porque los niños lleguen muy bien. Y yo, si haría una sugerencia es, si el presidente electo quiere ganar en un lugar y en grande, es en primera infancia. Gracias, Raúl Cepeda. Gracias. Tomás Miklos. Un placer, una oportunidad. Espero que hablemos más del asunto. No, pues vamos a seguirle, desde luego. Aquí le hemos dado un espacio importante a la educación y vamos a seguirle dando ese, porque yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, vamos a ponerlo así, nacionales. Gracias a los dos. Hacemos una breve pausa. Vamos a platicar con Mariana Campos sobre un estudio que realizó de las contrataciones gubernamentales del nuevo aeropuerto, el tren de Toluca y el Paso Express allá en Morelos. Continuamos en un momento más.